Tenga muy buenos días, tardes o noches, ingeniero. En este momento le presentaría la explicación acerca del circuito tarea del integrado 555. Tomando en cuenta el problema, tenemos que crear un oscilador con onda cuadrada de una amplitud de 4 voltios pico a pico, el cual será controlado con un circuito monoestable que durará con un pulso en alto 15 segundos, y lo mismo que tendrá que durar la salida del monoestable, la onda cuadrada. Entonces le presentaría primeramente el funcionamiento del circuito. Simulamos acá y todo se activaría con este pulsador. Bien, ahí se acaba. Para explicarle el funcionamiento del circuito en sí, básicamente tenemos primeramente la entrada de 12 voltios que alimenta a el primer 555 y a este relé que explicaré después. Primeramente tenemos estos valores: una resistencia de 136.3 kilos, capacitor de 100 microfaradios y un capacitor de 0.01 microfaradios, que es en el pin 5. Sabemos que este es solo para liberar voltaje, ¿verdad? Entonces, este a la salida, una vez sea pulsado, valga la redundancia, el pulsador, tendrá un pulso en alto de 15 segundos, el cual irá hacia un transistor, el cual funcionará como interruptor de este relé, que siempre, como mencionaba, está conectado a la alimentación de 12 voltios. Cuando la corriente pase por este transistor, esa misma alimentación irá hacia el segundo integrado 555, el cual está en su forma estable. Tenemos dos resistencias, una de 360.7 y de 1.6 kilos. Cabe mencionar que estas arreglos de resistencias lo hicimos de una forma que el pulso en alto tenga un 55% de trabajo y el pulso en bajo 45%, debido a los cálculos matemáticos, ¿verdad? Porque si ambos eran de 50%, no iba a poder colocar dos resistencias porque me daba un valor de 0, pero ya lo explicaré más detallado. Tenemos el mismo capacitor de 100 microfaradios, el mismo del pin 5, y a la salida tenemos un arreglo, un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje funciona debido a que el circuito en su forma estable entrega a la salida una señal que es proporcional a la entrada de alimentación, es decir, a los 12 voltios. Si no tuviéramos este divisor de voltaje, tendríamos una amplitud de 12 voltios pico a pico. Entonces es necesario colocar este divisor para poder reducir la amplitud a lo que las resistencias mismas excluyen, ¿verdad? A lo que lo reducen. Entonces en este caso tenemos 385 ohmios y un LED. Se puede colocar el LED o una resistencia, ¿verdad? En este caso colocamos el LED por los requerimientos del problema, ¿verdad? Que requería una lámpara o un LED a la salida para mostrar la forma de señal. Entonces sabemos que este siempre tiene una resistencia, que es con la cual trabajamos en esta parte, ¿verdad? Entonces le pasaría a explicar un poco acerca de lo que es los cálculos matemáticos. Primero, la onda cuadrada. Sabemos que necesitamos una frecuencia de 4 kHz, voltaje pico a pico de 4 voltios. Entonces tenemos que el tiempo es igual a 1 sobre frecuencia. Despejando la ecuación, tenemos que el tiempo es 1 sobre 4000, que es la frecuencia, 0.25 milisegundos. Como les mencionaba, el tiempo en alto lo tomé con el 55% y el tiempo en bajo con el 45%. Haciendo los cálculos matemáticos, que sería, no lo coloqué acá, pero es 0.25 por 0.55, nos da esto, y el mismo 0.25 por 0.45 nos da este valor de acá. Entonces ahora procedemos a encontrar los valores. Para encontrar la resistencia número 2 en el circuito estable, tenemos la fórmula que es resistencia 2 igual a el tiempo en bajo
sobre 0.693, que es una constante, por 100 microfaradios, que es el capacitor que tenemos acá. Como respuesta tenemos 1.6 kiloohmios aproximadamente. Luego, teniendo ya esa respuesta, para encontrar la resistencia 1, la fórmula sería 0.137, que es el tiempo en alto, sobre 0.693, la constante, por 100 microfaradios. Y eso le restamos la resistencia 2 que encontramos, nos da 360.7 ohmios. Comprobando acá, tenemos la resistencia en alto, que ocupa esa porque es la que incluye todos los valores, que es este de acá. Y nos da el mismo valor que tenemos arriba, 0.135 de 0.137 aproximadamente. Y aquí igualmente comprobando tiempo en bajo nos da el mismo valor con lo ya obtenido. Entonces, comprobando igualmente la frecuencia, tenemos que, como nos dio 0.25 aproximadamente milisegundos a la salida, 1 sobre eso mismo da 4081.6 Hz. Este 0.245 milisegundos se calcula de la suma de estos dos de las comprobaciones. Y nos da aproximadamente esto. Recordemos que son los decimales los que varían. En el caso del temporizador, tenemos que 15 segundos es el requerimiento. Se multiplica por 1.1 por el capacitor de 100 microfaradios por la resistencia que queremos encontrar. Despejando tenemos esta fórmula y como respuesta 136.3 kiloohmios. Así es como se calcularon los valores en el circuito. Una vez más para mostrárselo. Vamos a bajar para que vean las gráficas. Okay. Y sería todo. Gracias.